Hola amigos de YouTube, nosotros somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Somos de la Facultad de Ciencias, Ingeniería en Estadística e Informática. Los integrantes: Alex Roche, Giovanni Miranda, Belén Ortega, John Samaniego y mi persona, Erika Topanta. La introducción. Con este video tutorial de las diferentes estructuras repetitivas, condicional, secuencial, matrices, vectores, procedimientos y funciones, damos a conocer los conceptos más importantes de las estructuras mencionadas y los ejemplos realizados en el programa PCIN, ya que cada estudiante explicará los pasos a desarrollarse en el ejemplo planteado. Los objetivos principales de este video es ampliar nuestros conocimientos en la materia de fundamentos de programación para así poder desarrollar nuestras habilidades sin complejidad en la vida profesional. PCIN es una herramienta para asistir en sus primeros pasos en la programación mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje. Bueno, a continuación vamos a realizar un ejercicio. Realizar un algoritmo que permita imprimir 10 veces el nombre de un equipo. Bueno, a continuación voy a dar la estructura repetitiva for. Cualquier problema que requiera una estructura repetitiva se puede resolver empleando la estructura while, pero hay otras estructuras repetitivas cuyo planteo es más sencillo en ciertas situaciones. En general, la estructura for se usa en aquellas situaciones en las cuales conocemos la cantidad de veces que queremos que se ejecute el bloque de instrucciones. Ejemplo: realizar un algoritmo que permite imprimir 10 veces el nombre de un equipo. La estructura repetitiva for. Cualquier problema que requiere una estructura repetitiva se puede resolver empleando la estructura while, pero hay otra estructura repetitiva cuyo empleo es más sencillo en ciertas situaciones. En general, la estructura for se usa en aquellas situaciones en las cuales conocemos la cantidad de veces que queremos que se ejecute el bloque de instrucciones. Ejemplo: realizar un algoritmo que permita imprimir 10 veces el nombre de un equipo. Bueno, vamos a realizar a continuación el ejercicio. Vamos a utilizar estructura repetitiva for. Cualquier problema que requiera una estructura repetitiva se puede resolver empleando la estructura while, pero hay otra estructura repetitiva cuyo planteo es más sencillo en ciertas situaciones. En general, la estructura for se usa en aquellas situaciones en las cuales conocemos la cantidad de veces que queremos que se ejecute el bloque de instrucciones. Ejemplo: realizar un algoritmo que permita imprimir 10 veces el nombre de un equipo. Vamos a resolver a continuación el ejercicio. Vamos a utilizar el comando para una variable i igual a 1 hasta 10 con paso a ser 1, escribir liga de Quito. Vamos a la prueba de escritorio. Vamos a ver que se repite 10 veces liga de Quito. Realizar un algoritmo que permita realizar los días de la semana. Vamos a resolver el ejercicio en los días de la semana. Escribir
e ingrese el número. ¿Quién? ¡Qué verga de Pablo! ¿Quién es esto? Ah, todavía, chicos, me queda mal. Ya, vamos a leer num. Vamos a utilizar el comando según. Según número es el escribir lunes. Bueno, a continuación vamos a realizar el ejercicio. Como proceso tenemos ingresar los días de la semana, leer ingresa el número de la semana y como tercera variable tenemos leer num y utilizar el comando según. Vamos a escribir lunes 2, vamos a escribir martes como opción 3, también vamos a escribir miércoles escribir el día jueves escribir el día viernes opción 6 escribir sábado, opción 7 tenemos domingo. Vamos a escribir de otro modo, escribir no está dentro del rango. Vamos a ir a la prueba del escritorio. Ingreso un número, por ejemplo el 4. Y me va a imprimir jueves. Un 8. Bueno, a continuación vamos a revisar la estructura repetitiva do while. La estructura do while es otra estructura repetitiva la cual ejecuta al menos una vez su bloque repetitivo, a diferencia del while o del for, que podrían no ejecutar el bloque. Esta estructura repetitiva se utiliza cuando conocemos de antemano que por lo menos una vez se ejecutará el bloque repetitivo. La condición de la estructura está abajo del bloque a repetir, a diferencia del while o del for, que está en la parte superior. Ejemplo: crear un algoritmo para imprimir los 10 primeros números pares. Vamos a abrir un nuevo archivo. Vamos a escribir, ingresar
los 10 primeros números. Vamos a utilizar el comando para n es igual a 1 hasta 20 con paso 2 a 0. Escribir n s igual a s más n. Escribir la suma de los números pares son fin del proceso. Vamos a revisar en la prueba de escritorio. Vamos a revisar que el programa está realizado bien. Como ejemplo 2 vamos a realizar otro ejercicio. Calcular independientemente la suma de los números pares e impares entre 1 y n. Vamos a abrir otro archivo. Proceso. La suma de números. Teniendo en cuenta que tenemos que poner el guión bajo para la separación. Asignamos 1 y igual a 1. La suma igual a 0. La suma impar igual a 0. Escribir, ingrese un número, leer n, vamos a utilizar el comando si entonces. La suma es igual par y la suma par más 1. Si no, la suma impar es más 1. Ya, vamos a mostrar la suma de los pares. Quiero estudiar educación física. Cállate yo. Mostrar la suma de los pares igual a suma par. Mostrar la suma de los impares igual a suma impar. Vamos a hacer la prueba de escritorio ingresando un número
Vamos a ingresar un número que es el 5 y la suma de los pares es 6 y la suma de los impares es 9. A continuación explicaremos la estructura while. Es una de las estructuras de repetición empleada en la programación de algoritmos. While permite a los programadores especificar las veces que se repite una acción, una o más sentencias de programación, mientras una condición se mantenga verdadera. Para explicar de mejor manera, crearemos ejemplos. Ejemplo 1. Crear un algoritmo que permita imprimir los 10 primeros números pares. Para realizar esto, abrimos un nuevo archivo en PCI, donde el proceso será suma de pares. A continuación escribimos ingresar los 10 números pares y la suma de ellos. Escribir ingresar números. Utilizaremos la estructura para. De n que va hasta 1 hasta 10 con paso en 2. La secuencia de acciones será escribir n, donde asignaremos s es igual a s más n. S más n. La suma de los números pares es S. Realizaremos la prueba de escritorio, donde la suma de los números pares es 25. En el ejercicio 2, dice, multiplica por 2 y divide para 4, cualquier número ingresado por teclado. Para esto abrimos otro archivo, donde el proceso será multiplicación de números. Escribir, ingrese el número, leer n, asignamos multiplicación es igual a n por 2. Otra asignación, div es igual a res a mul para 4. Mostrar n, multiplicado por 2 es igual a mul. Mostrar y dividido para 4 es igual a
div. Realizaremos la prueba de escritorio ingresando el número 4, donde 4 multiplicado por 2 es igual a 8 y dividido para estructuras condicionales. Estas comparan una variable con otra, para que a base de este resultado se siga un curso de acción dentro del programa. Cabe mencionar que la comparación se puede hacer contra otra variable o contra una constante, según se necesite. Existen 3 tipos de básicos: las simples, las dobles y las múltiples. Las simples son estructuras condicionales, se les conoce como tomas de decisiones. Las estructuras dobles. Las estructuras condicionales dobles permiten elegir entre 2 opciones o alternativas posibles en una función, del cumplimiento o no de una determinada condición. Las condiciones múltiples son tomas de decisión especializadas que permiten comparar una variable contra distintos posibles resultados, ejecutándose para cada una serie de instrucciones específicas. La condición if es aquella que nos permite preguntar sobre el entorno que nos rodea, pudiendo así actuar según la respuesta obtenida. Estas respuestas siempre serán verdaderas o falsas, pudiendo así tomar un principio 2 cambios diferentes. Para explicar de mejor manera lo dicho, explicaremos con ejemplos. Ejemplo 1. Diseñar una función que encuentre el mayor de los números enteros. Para esto abriremos un nuevo archivo en PC. El nombre del proceso será mayor de números. Escribir. Ingrese el primer número. Leerá. Escribir. Ingresa el segundo número. Leer B. Utilizaremos la estructura sí entonces. A es mayor que B. Imprimir. El número mayor es A. Necesitamos una nueva estructura. Si B es mayor que A, entonces imprimir. El número mayor es B. Si no, escribir. Los números son iguales. Realizaremos la prueba de escritorio. Ingresamos el número 5, ingresamos el 7, donde el mayor es 7. A continuación vamos a realizar el otro ejercicio. Identificar si un número ingresado es positivo o negativo o 0. Abrimos un nuevo archivo en PCInt. El proceso va a ser números positivos, negativos o 0. Vamos a escribir e ingresar el primer número.
leer la variable k. Vamos a abrir un comando de si entonces. Si k es mayor que 0, imprimir el número ingresado es positivo. Si no, vamos a abrir otro comando de si entonces. Va a ser k igual, que sea. Imprimir el número ingresado es 0. Si no, imprimir el número ingresado es negativo. Es negativo. Ahora vamos a ingresar la prueba de escritorio. Vamos a ingresar el primer número, que va a ser 6. Los números ingresados son positivos. Un menos 5. Los números ingresados son negativos. Y si ponemos el 0, nos va a dar el siguiente mensaje. El número ingresado es 0. Estructura secuencial es aquella en la que una instrucción sigue a otra en secuencia. Las tareas se suceden de tal modo que si la salida de una entrada de la siguiente, y así sucesivamente hasta el fin del proceso. Una estructura secuencial si se ejecutan una tras otra a modo de secuencia, es decir, que una instrucción no se ejecuta hasta finalizar la anterior. Vectores. Los vectores son una forma de almacenar datos que permiten conectar una serie de valores del mismo tipo. Cada uno de los valores contenidos tiene una posición asociada que se usará para accederlos. Esta posición o índice será siempre un número entero positivo. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Proceso arreglo números. Vamos a poner una dimensión de 7. Números 7. Número 1 igual a 20. Número 2 igual a 14. Número 3 igual a 8. Número 4 igual a 0. Número 5 igual a 5. Número 6 igual a 19. Como el programa no nos lee números, vamos a cambiar a número. Num 7 va a ser igual a 4.
Vamos a ingresar la estructura para, que va a ir y hasta 1 hasta 7 con paso de 1. Escribir el elemento en la posición y es números igual a i, num y fin del proceso. Vamos a realizar la prueba de escritorio y vemos que nos sale así, que está todo bien. Vamos a realizar el siguiente ejercicio: sumar los elementos de dos vectores y guardar el resultado en otro vector de y posición. Abrimos un nuevo archivo en PCI. Vamos a utilizar el proceso vectores. Vamos a poner una dimensión ARC1 igual a 200. Dimensión ARC2 200. Dimensión ARC3 igual a 1. Ponemos ACUM igual a 0. ACUM2 igual a 0. Escribir, digita el tamaño del arreglo I. Leer la variable n. Vamos a abrir una estructura para i igual a 1 hasta n con paso de 1. Vamos a escribir, digite el elemento en la posición i. Vamos a leer el ARC1 igual a i. ACUM igual ACUM más ARC igual a i. Es el fin del programa. Vamos. Ya no estaba todavía. Escribir, digita el tamaño del arreglo 2. Leer la variable n1. Vamos a abrir otra estructura para i igual a 1 hasta n1 con paso de 1. Vamos a escribir, digita el elemento en la posición i. Leer ARC2 y ACUM2 igual ACUM2 más ARC2 y
finalizamos el proceso para ir a la red AR3 y AR3 1 es igual a Q más a Q2. Vamos a escribir num3 1 va a ser igual AR3 1. Y con eso finalizamos el proceso y vamos a revisar en la prueba de escritorio. Ingresamos la variable 2, la variable 5, la variable 3, 4, 2, 3, 8, 6, 11 y nos va a salir la sumatoria que va a ser num3 igual a 1 igual a 20. A continuación vamos a dar un concepto de matriz. En general, una matriz es un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas. Los elementos de una matriz se identifican por la fila y la columna que ocupan. Así, designaremos por A32 el elemento que está situado en la tercera fila y segunda columna de la matriz A. El número de filas y columnas que tiene una matriz se llama dimensión de la matriz. Aquí tenemos un ejemplo 1, que dice crear una matriz de 3 filas por 3 columnas. Se debe alimentar la matriz con 9 números ingresadas por teclado. Vamos al programa PCI, abrimos un nuevo archivo, ponemos dimensión, dimensión de 3, 3. Escogemos de los comandos asignar, tenemos fila es igual a 0. Escogemos otro comando de asignar que sería columna es igual a 0. Escogemos otro comando de asignar y ponemos número es igual a 0. Escogemos el comando para, ponemos fila es igual a 1 en variable numérico. Hasta con valor final sería con paso de 3, con paso de 1. Escogemos otro comando para, ponemos en variable numérico columna, valor inicial 1 hasta 3 con paso de 1, escribir, ingrese número a la posición, la variable fila, y la variable columna. Entre comillas, coma.
leer el número, de entre paréntesis, fila y columna. Es igual a número. Escogemos otro comando para. Ponemos variable numérica fila, valor inicial 1, con paso de 1. Seleccionamos otro comando para. En variable numérica columna, con valor inicial 1 hasta 3, con paso de 1. Secuencia de acciones: escribir, de entre paréntesis, fila, coma, columna. Y vamos a proceder a hacer la prueba de escritorio. Ingresamos un valor, en este caso 12, otro valor 23, otro valor 4, 56, 23, 44, 8, 98, 65, y salió la columna del vector. En continuación continuaremos con el ejemplo 2, que dice imprimir el vector en la posición, en cada posición. Abrimos el programa PCIN, abrimos un nuevo archivo, ponemos en proceso manejo de vectores. Escribimos dimensión, vector 5, vector 1 es igual a 34, vector 2 es igual a 20, vector 3 es igual a 15, vector 4 es igual a 2, vector 5 es igual a 1. Escribir entre comillas el valor en la posición 1 es vector 1, escribir el valor en la posición 2 es igual a vector 2, escribir el valor en la posición 3 entre comillas vector 3, escribir el valor
la posición 4 es, entre comillas, vector 4. Escribir el valor en la posición 5 es, entre comillas, vector 5. Hacemos la prueba de escritorio y nos salió el resultado correcto. Procedimiento. Un procedimiento es una sección de un programa, al igual que una función, que realiza varias sentencias de manera independiente al resto del programa. La diferencia con una función es que un procedimiento no entrega ningún valor como resultado. Los procedimientos son útiles para agrupar secuencias de sentencias que deben ser realizadas juntas. Usar procedimientos suele hacer que los programas sean más fáciles de leer. Ejemplo 1. Dice, crea una función que calcule cuál es el mayor de los números que se indican como parámetro y la usa 2 veces para mostrar el máximo de 2 valores prefijos. Abrimos un nuevo archivo. Elegimos el comando subproceso, ponemos en variable numérica resultado, número primo, num. Ponemos cantidad, divisoras, es igual a 0. Escogemos el comando para, en variable numérica con valor inicial en 1 hasta no. Bueno, escogemos el comando sí, entonces num agregamos el tanto por ciento, cont es igual a 0, y en acciones por verdaderas ponemos cantidad divisores es igual a cantidad divisores más 1. Fin sí. Escogemos el comando sí, entonces cantidad de divisores es menor o igual que 2. En acciones por verdaderas, resultado igual verdadero. Si no, acciones por falso, resultado es igual a falso. Fin de su proceso. Y en el proceso, el título sería primos del 1 al 30. Escogemos el comando para, n es igual a 1, valor final 30,
En secuencia de acción ponemos primo entre paréntesis n imprimir n a continuación de entonces de imprimir n. Y borramos lo demás y hacemos la prueba de escritorio. Hacemos la prueba de escritorio y aquí tenemos la prueba de escritorio realizada. Ejemplo 2. Escribe una función en pseudocódigo que devuelva el resultado de un número elevado a un exponente dado. Creamos un nuevo archivo en PCIN. Ponemos como título ejercicio 2. Teniendo en cuenta que debemos, para separar, mantenemos el guión bajo siempre. Dice, como el ejercicio vamos a crear antes, para hacer un procedimiento tenemos que crear un subproceso. Donde que el subproceso será al resultado, el resultado igual a la potencia, la base y el exponente. El resultado asignamos el resultado va a ser igual a la base elevado al exponente. Finalizamos el subproceso con el que estamos desarrollando. Entonces luego creamos un proceso para los ejercicios. Como el proceso será, entonces creamos como el proceso que va a ser ejercicio de 2. Escribimos introduce la base para que se realice el cálculo. Para eso tenemos que leer la base. Para seguir con los cálculos, entonces deberíamos de escribir, pero ahora que introduzca el exponente. Igualmente leemos el exponente. El resultado será igual a la potencia por la base, coma, el exponente. Y escribimos el resultado. Y finalizamos proceso. Fin del proceso.
Para esto vamos a ver si es que el ejercicio está bien realizando la prueba de escritorio. Vamos a ejecutar lo que es el programa. Introduce la base, en este caso pongamos 4 y el exponente 2. Y entonces ahí nos sale el resultado. Está bien el programa realizado. Funciones. En programación, una función es una sección de un programa que calcula un valor de manera independiente al resto del programa. En esencia, una función es un mini programa. Tiene una entrada, un proceso y una salida. Una función tiene 3 componentes importantes. Los parámetros, que son los valores que recibe la función como entrada. El código de la función, que son las operaciones que realiza la función. Y el resultado o valor de retorno, que es el valor final que entrega la función. Ejemplo número 1 de función. Algoritmo que dado un número entero, ese número no podrá ser menor o igual que 0. Determina el número de cifras que tiene, por ejemplo, si introduzco un 253, me devuelva un 3. Para esto vamos a abrir una nueva hoja en PCInt y vamos a comenzar siempre creando primero un subproceso para que luego llame al proceso principal. En este caso vamos a poner cifras igual a cuenta, porque vamos a contar número. Siempre tiene que ir eso unido. Aquí tal vez cuenta, cifras. Siempre debemos mantener un espacio aquí y acá para que pueda correr el programa, pero vamos a ver. Entonces, num auxiliar igual a número, a num. Cifras, como dijo que no podrá ser menor o igual que 0, entonces cifras será igual a 0. Vamos a utilizar el comando mientras. Para eso, entonces, abrimos paréntesis y ponemos número, num, como ya estaba mencionado antes, auxiliar, y esto será mayor que 0. Hacer num guión bajo auxiliar igual trunc número guión bajo num, auxiliar dividido para 10. Esto será, asignamos cifras más 1, porque siempre tendrá que sumar 1 más 1.
Ya, fin mientras. Ya, como está colocado ahí, fin mientras. Fin de su proceso. Ahora vamos a crear el proceso de este programa, que deberá llamarse, le vamos a poner ejercicio de funciones. Entonces, escribe un número, ¿no? Leemos, para eso igual debemos de leer el número. Elegimos el comando sí. Sí, entonces. Si num es menor que 0, menor o igual que 0, entonces escribiremos, nos saldrá en la pantalla, introduce un número mayor que 0. Sino número num guión bajo cifras igual a cuenta cifras entre paréntesis número num. Para eso entonces escribiremos el número num, ponemos entre comillas, tiene num cifras, y esto será igual a cifras. Fin sí y fin del proceso. Vamos a ejecutar el programa en la prueba de escritorio. Escribimos un número 6. El número tiene 6, tiene una cifra. Para arreglar eso, únicamente tenemos que dar espacios para que todo, dependiendo de la vista, de la mejor presentación que nosotros queramos dar al programa. Ya, eso es. Ejemplo número 2. Escribe una función en pseudocódigo que devuelva el resultado de un número elevado a un exponente dado. Creamos nueva hoja, ¿no?, de PCI. Bueno, vamos a crear, nunca debemos de olvidarnos que para esto siempre debe de estar el proceso y el fin del proceso, si no todo nos va a salir error. Entonces, su proceso va a ser el resultado. Vamos a dar el resultado igual a la potencia de la base por el exponente, coma exponente. El resultado, asignamos resultado base elevado al exponente
Fin del subproceso. Ahora vamos por el proceso. Le llamaremos ejercicio número 2. Ejercicio 2. Guión bajo, sin olvidarnos 2. Ya. Escribimos. Introduce la base. Leemos la base. Escribimos, introduce disculpen, aquí es leer. Leer base. Base. Escribimos, introduce el exponente. Y leeremos el exponente. El exponente. Asignamos resultado igual a potencia de la base, coma, exponente. Escribimos resultado. Vemos que aquí hay algún error. Vamos a ver. Es que aquí está potencia y es potencia. Entonces debemos de observar las faltas. Vamos a ejecutar. Se ha detectado una amenaza. Vamos a ejecutar el programa para ver si es que está bien. Introduce la base 8. Introduce el exponente 2. Y el resultado nos ha salido correctamente. Se ha detectado una amenaza. Conclusión. Con este trabajo hemos concluido que las estructuras realizadas son de gran importancia, ya que se empieza de algo fácil a lo más complejo. Entendemos que estos trabajos servirán a lo largo de nuestra carrera estudiantil.